7:18 de la mañana es el espacio de Mil Pelotas para ti, un colectivo que está formado a nivel nacional por profesionistas, por especialistas en el tema de alienación parental, personas que han vivido la alienación en carne propia, y bueno, temas muchos a tratar, y sobre todo en esta época de confinamiento, donde se ha complicado la educación pedagógica, me refiero, de los hijos, y también la educación, la educación integral de los mismos. Y si eso usted le suma el obstáculo de que no vive con sus hijos, ¿verdad? Porque hay un divorcio, porque hay una separación, y si eso le suma que la relación con la madre o padre custodio no es buena, y si eso le suma que hay una alienación parental, pues complica totalmente el educar a los hijos, y de eso nos habla la maestra Rocío Medrano, a quien nos da gusto recibir vía telefónica. Maestra, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Marco. Mucho gusto en saludarte, gusto a tu teleaudiencia. Y bueno, Marco ha sido muy valiente en recibirnos al equipo de Mil Pelotas para ti en un tema de grandes aristas. Como tú bien dices, la educación es uno de los temas que verdaderamente nos preocupa y nos ocupa. Quisiera yo primeramente decirle a toda tu teleaudiencia que el reto no es menor, porque tengo 5 minutos para convencer a los padres y a las madres que están en juzgados a todo lo largo y ancho del país de que la educación debe de estar por encima de los derechos tanto del padre como de la madre, porque donde realmente están perjudicando a sus hijos es dejándolos sin armas para el día de mañana. La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, entre otras cosas, Marco, tuvo una consideración muy importante, que debe de estar plenamente preparado el chico a una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, y en particular en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. Imagínate tú, aquí estamos hablando de dignidad. ¿Qué dignidad le pueden enseñar a un niño, a una niña o a un adolescente un par de padre y madre que se están peleando? Incluso en las parejas homoparentales, que hoy también constituyen y construyen familias, y además no escapan de las diferencias fuertes. ¿Qué ejemplo de tolerancia le pueden dar? ¿Qué ejemplo de libertad? ¿Qué ejemplo de igualdad y de solidaridad? Ninguno. Por eso el llamado en esta mañana es puntual. Después de la pandemia del COVID-19, uno de los daños que preocupan a la UNESCO por sobre todas las cosas es la violación flagrante a los derechos en la educación de las y los adolescentes. Podría yo ocupar el tiempo en hablar de tratados internacionales, etcétera, que además es importante decir que uno de los grandes avances de la Convención sobre los Derechos del Niño es que esta convención incluye la Declaración Universal de Derechos Humanos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y además también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, el avance que hay después de la Segunda Guerra Mundial hasta llegar a 1989 es increíble. Entonces, esta convención incluye derechos de avanzada que todos en conjunto tenemos la obligación de salvaguardar, pero además están firmados y ratificados por México. No tenemos tiempo que perder. Ahora bien, la Secretaría de Educación Pública hace un gran trabajo para precisamente evitar este tipo de situaciones. La Secretaría está incluso facultada para que colegios, cuando se meten a tomar partido en los pleitos conyugales. Mira, una de las resoluciones increíbles de la Secretaría de Educación Pública, porque también hacen su trabajo, es que en un momento apercibe a un colegio en donde le dice que debió de haber salvaguardado la integridad física y psicológica de los menores, que en la impartición de educación para menores de edad se tomarán las medidas que aseguren la educación, que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social, sobre la base del respeto a su dignidad. Fíjate nuevamente otro de los puntos que toca, el social. Entonces, Marco, ¿cómo tenemos ese gran reto como sociedad? O sea, no nada más es cuando un chico está con su vida judicializada en tribunales, no nada más es el hecho de ver completamente destruida su familia, sino que en la violación parental o incluso en la violencia vicaria de la que hoy también se está hablando, y en donde hay una confusión que quienes estamos dedicándonos a estos temas tenemos que
sentarnos a dividir qué cosa es qué. Imagínate tú que ese niño se queda con un daño psicológico y emocional que se lo están ocasionando sus propios padres. Sí. Muchos de estos niños están cambiados 4, 5 o 6 veces de escuela y ni siquiera han cumplido 12 años. Detectamos muchos niños que ni siquiera han acabado la secundaria, que aspirar a la preparatoria. Entonces, el daño en la educación es uno de los puntos o de los pactos o de los acuerdos, Marco, no sé cómo quisiera yo convencer a la gente. Son de los acuerdos donde la tríada de autoridad, padre y madre tienen que convencerse que necesitan privilegiar los derechos a la educación de sus hijas, de sus hijos, por cualquier diferencia. Sí, totalmente de acuerdo contigo, en armonía con esos tratados internacionales que tú ya detallaste tan ampliamente, y de la propia Constitución y de leyes secundarias federales como la Ley de Educación de la SEP. El Código de Familia del Estado de Sonora, que es vanguardista, quiero yo expresarlo en muchos temas, sobre todo en habla de una obligación que tienen padres y madres. Fíjate qué conceptos tan hermosos y tan profundos. Dice el Código de Familia, maestra, que los padres y madres estamos obligados a humanizar y socializar a los hijos. Fíjate qué profundo. Increíble. Humanizar Increíble. Y socializar a los hijos. ¿Cómo vamos a humanizarlos si estamos agarrados del chongo, padre y madre, ¿sí? Y los hijos observando y contemplando cómo sus ejemplos se están deshaciendo de manera literal enfrente de ellos o en los juzgados? ¿Sí estamos de acuerdo? Claro, o sea, ¿cómo vas a humanizarlo? ¿O cómo vas a socializarlo de esa manera? Ahora, es increíble que por la alienación parental y por estos asuntos, pues los padres, generalmente no custodios, que son los que están sufriendo la alienación, no puedan tomar ni la decisión de en qué escuela va a estar el hijo, o saber en qué materia va bien o mal para intervenir o no y mejorar ese aprendizaje. Te estoy dando unos ejemplos nomás, ¿sí? Claro. O cómo hay madres que en plena crisis económica, y padres también, dependiendo quién tenga la custodia y quién sea el alienador, ¿sí? Que obstaculizan no solamente la convivencia, sino también el flujo de recursos y de dinero, ¿no? Y puede haber hijos que a lo mejor requieren una tableta o una laptop para poder estudiar en esta época de confinamiento, pero pues por el pleito que tienen y la hostilidad que hay entre los padres, sobre todo el que está alienando, pues no baja el recurso, ¿sí? Pero entonces sí demandan, ¿verdad? Por incumplimiento de pago de obligaciones, ¿no? Y pues me estás demandando, pero no permitas que lo vean ni que te entregue el dinero. O sea, son problemas muy complicados. Ajá. Muy complicados, o peor, utilizan el recurso que es destinado para los hijos para otra situación. Es correcto, sí. Entonces, ¿cómo fiscalizo que el recurso va a la educación si ni siquiera puedo ver a mis hijos? Es correcto. Exactamente, porque además la gente se ofende cuando le pides que por favor esclarezca en qué se está gastando el dinero, que además tendría todo el derecho de decirlo. ¿Por qué? Porque ese recurso debe de ser utilizado en el bienestar de los hijos. Ahora, otro de los problemas también muy, muy importantes, hace 8 días tú hablabas sobre la diferencia entre guarda y custodia y patria potestad. Yo necesito que todo tu auditorio entienda el día de hoy que la patria potestad tiene que ver con las obligaciones. Correcto. Y tanto el padre como la madre tienen la obligación de que sus hijos estén siendo educados. Es correcto. Es muy triste cuando un organismo, cuando una autoridad tan importante como la Secretaría de Educación Pública resuelve y te dice, yo puedo sancionar a la escuela, puedo comunicarme con las autoridades familiares, pero no puedo hacer nada contra el padre o la madre cuando no llevan a sus hijos al colegio. Ahora, los colegios son escenarios de los niños, y yo he sido pues una gran activista en el sentido de decir que las escuelas, desde jardín de niños, primaria, secundaria, hasta la media superior, que constitucionalmente, como tú bien dijiste, hoy se obliga el Estado mexicano para que tengamos cubiertos esos niveles educativos en México, no podemos hacer nada cuando el papá y la mamá se quieren presentar a violentar a los hijos. Las escuelas deben de ser espacios libres de violencia parental. Así es, correcto. ¿Sí? Totalmente. Y el padre y la madre, lo adelanto para quien tuviera la duda, el padre o la madre tienen todo el derecho de hablar a los colegios, y las escuelas la obligación es, y por ahí me está escuchando alguna persona de educación, las escuelas tienen que decirle al padre y a la madre qué rendimiento debe el hijo. Claro, por supuesto.
Sí. Cómo va, qué necesita, cómo está psicoemocionalmente. Claro. Y tras la pandemia todo esto, haz de cuenta que se desdibujó, se diluyó. Entonces empezamos a ver escenarios de discriminación y de exclusión que la UNESCO está considerando que vamos a tener un daño en educación de cerca de 20 a 30 años. Es una locura, una de las grandes penas y de las cosas más terribles que puede tener un ser humano, creo yo, que es el que no sepa leer y escribir. Es correcto. Ahora, que tus padres te priven de ese derecho, para mí no tiene nombre. Sí, y estás tocando puntos elementales, ¿no? Ya cuando la violencia y la alienación llega al grado de que no vayan a la escuela los menores y que no aprendan lo más elemental que es leer y escribir, estamos hablando de palabras mayores. Un gusto, Rocío, verte tenido en este espacio. Vamos a darnos la oportunidad de volverte a invitar. ¿Qué te parece? Con muchísimo gusto, y te agradezco enormemente que nos hayas recibido, y a toda la audiencia y a Mil Pelotas para ti. Sigamos luchando por espacios pacíficos para nuestras niñas, niños y adolescentes. Que tengan una extraordinaria semana. Gracias maestra Rocío Medrano, integrante de Mil Pelotas para ti, muy amable.